Capítulo de la confesión de Filadelfia, hablábamos acerca de la ley de Dios y haciendo un pequeño recordatorio de lo que significaba. Recordemos que Dios dio su ley perfecta, una ley en la que Dios reveló su carácter moral. Primeramente se la dio a Adán como un mandamiento cuando le dijo a Adán que no comiera del fruto del árbol, ¿recuerdas? Adán quebrantó ese pacto. Luego la ley de Dios pasó a estar en el corazón de los hombres. Y veíamos que el hombre en su naturaleza conocía acerca de Dios, conocía acerca de lo que era bueno y malo, dado que Dios había puesto esa ley en su corazón. No obstante, Dios pone la ley moral escrita en tablas de piedra a través de los 10 mandamientos cuando da la ley a Moisés. Y aún así el hombre fue una y otra vez haciendo que quebrantando la ley a causa del pecado. Y veíamos que según la propia ley, la paga del pecado, ¿qué es? Muerte. De manera que el hombre está condenado a muerte, el hombre está condenado a causa del pecado a una muerte continua, dado que continuamente el hombre peca. Incluso hoy pecamos a diario. Entonces, ante esta condenación irrefutable y esta condenación verdadera y esta condenación justa, ¿cómo pues puede el hombre escapar? ¿Cómo pues puede el hombre ser salvo? Es aquí donde viene el capítulo de hoy, y es el Evangelio y el alcance de su gracia. Recuerden que esta confesión fue dada por la necesidad que había en un tiempo acerca de las herejías que existían, y para poder hoy como bautistas tener una denominación clara y un credo claro conforme a las Escrituras. Y quiero que veamos que el tema central de esta confesión es precisamente la pureza del Evangelio. ¿Por qué? Porque durante mucho tiempo se ha diluido, durante mucho tiempo se ha tergiversado y durante mucho tiempo se ha cambiado la verdad bíblica del Evangelio. ¿Qué es lo que realmente implica el Evangelio y qué es lo que realmente significa el Evangelio de la gracia? Es importante responder ante herejías como el legalismo, y eso solamente lo vamos a saber ¿cómo? A través del Evangelio. Por otra parte, herejías como el libertinaje, ¿cómo lo vamos a responder? A través del Evangelio. Entonces, el propósito de este capítulo, y vamos a referirnos al capítulo 20, es mostrar la suficiencia del Evangelio, la necesidad de la obra del Espíritu Santo, la soberanía de Dios también en la revelación del mismo. Entonces, para ir cayendo en contexto, vamos a leer el primer párrafo y dice así: habiendo sido quebrantado el pacto de obras por el pecado y habiéndose vuelto inútil para dar vida, agradó a Dios dar la promesa en Cristo, la simiente de la mujer, como el medio para llamar a los escogidos y entregar en ellos la fe y el arrepentimiento. En esta promesa el Evangelio en su sustancia fue revelado y por tanto es eficaz para llevar a los pecadores a la conversión y salvación. Vamos a ir desarrollando poquito a poco este párrafo completo. Primeramente, la revelación, el Evangelio como promesa de gracia. Vamos a ver que aparece la promesa inicialmente en Génesis 3:15. Quiero que vean, inmediatamente luego de que el hombre cae, Dios da la condenación al pecado y empieza a dar una serie de consecuencias a raíz del pecado, pero llega y dice, y pondré, Génesis capítulo 3 verso 15, dice, y pondré enemistad entre ti y la mujer, hablando de la serpiente, y entre tu simiente y la simiente suya, esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Aquí se está introduciendo ya a Cristo como la simiente de la mujer, aquel que vendría como un mediador, aquel que vendría a traer la paz entre Dios y los hombres, aquel que tendría la capacidad de pisotear la cabeza de la serpiente. Ese es Cristo. E inicia en Génesis revelándose el Evangelio. Lo primero es, ¿por qué era necesario el Evangelio? La palabra Evangelio significa buenas noticias, nuevas de gran gozo. Pero, ¿por qué son nuevas de gran gozo? ¿Por qué? Porque había una humanidad perdida y sumida en el pecado que ahora recibía la oportunidad de salvarse. El Evangelio era necesario por el fracaso, en primer lugar, fracaso del pacto de obras. Romanos capítulo 3, verso 20 dice, por las obras de la ley, ningún ser humano puede salvarse. De igual modo, en Gálatas capítulo 3, pueden ir conmigo si quieren, que primero lo encuentren la ley. Gálatas capítulo 3, verso 10.
Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está: maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley. El apóstol Pablo le hace ver a los Gálatas, los cuales estaban intentando volver a justificarse por las obras, estaban volviendo al judaísmo, le dice: no, ustedes están bajo maldición, porque el que transgrediere solamente uno de estos mandamientos, que está bajo maldición, amados. Entonces, el fracaso completo de la humanidad para poder obedecer perfectamente la ley introduce a Cristo, porque el único que vivió la vida que nosotros no podemos vivir, el único que no quebrantó nunca uno de estos mandamientos, fue Cristo. En segundo lugar, vemos a Cristo como la promesa. Dios revela el Evangelio desde el Edén, lo veíamos, y Cristo es la simiente de la mujer. Vendrán, el propósito por el cual vino Cristo al mundo fue ¿cuál? Quitar el pecado del medio, restaurar. El primer Adán fracasó. ¿En qué? En que falló al mandamiento de Dios. Sin embargo, el segundo Adán, Cristo, es perfecto. Pablo hace esta comparación precisamente en el capítulo 5 del libro de los Romanos. Y empieza diciendo: por cuanto entró la muerte por un hombre, ¿verdad? Asimismo entró la gracia. Y por cuanto sobreabundó el pecado, asimismo sobreabundó la gracia. Porque Cristo, amado, es poderoso para salvar. Cristo es la promesa dada para poder restaurar el vínculo que se rompió. Cristo es la revelación encarnada del Evangelio. Entonces, vamos a ver qué dice Romanos capítulo 1, verso 16, y creo que todos lo conocemos. Dice el apóstol Pablo: porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego, ¿verdad? Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe. Amados, tenemos que entender algo: solamente podemos ser salvos a través de Cristo. Y este es uno de los puntos fundamentales que debemos tener en cuenta. Solamente hay salvación en Cristo. Dice: yo soy el camino, dice el Señor, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Sintetizando el primer párrafo, Jesucristo vivió la vida que usted y yo no podíamos vivir. Jesucristo anduvo en la perfección humana en la que usted y yo no pudimos vivir. Jesucristo cumplió la ley de Dios perfecta de la manera que usted y yo no la pudimos cumplir. Jesucristo llevó a la cruz siendo una ofrenda ofrecida por sí mismo al Padre en olor fragante, pero siendo también la propiciación por nuestros pecados, siendo la expiación por nuestros pecados. Llevó Él el peso de nuestro pecado, cargó Él con la maldad de nuestro pecado y pagó por ello. Entonces, solamente a través de Cristo podemos ser salvos. Esa es la buena noticia, ese es el Evangelio, que aquel que no conoció pecado por nosotros fue hecho pecado para que nosotros fuésemos hechos justos delante de Dios a través de su obra. Ese es el Evangelio, amados. Segundo lugar, la revelación exclusiva del Evangelio se sintetiza en este segundo párrafo. Dice: esta promesa de Cristo y la salvación por medio de Él es revelada, ojo, solamente por la palabra de Dios. Ni las obras de la creación ni la providencia con la luz de la naturaleza revelan a Cristo, o la gracia que es por medio de Él, no en forma general ni velada, igual como tampoco los hombres que no tengan una revelación de Él por la promesa del Evangelio pueden obtener una fe salvadora o arrepentimiento. Y esto es importante, y esto responde a una de las 5 solas también de la Reforma, y es la sola Escritura. A veces decimos: no, tal cantante, yo lo he escuchado, ¿no? Y a ver, Dios es soberano y obra como sea. Dice: tal cantante murió, pero bueno, él habló de Dios en una de sus canciones, seguro se salvó. El conocimiento para salvación de la persona de Cristo es esencial, amados. Y la sola Escritura revela que solamente a través de la predicación eficaz del Evangelio. Por eso es tan importante, amados, que entendamos este mensaje. Dice Cristo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Amados, no hay otro medio de salvación si no es Cristo. Pero ¿cómo conocerán a Cristo si no se les predica el Evangelio de Cristo? Entonces, la necesidad de la predicación, pero tiene que ser a través de la revelación exclusiva de la palabra de Dios.
Romanos, quiero que vaya conmigo rápido a Romanos capítulo 10. Versos del 14 en adelante. Dice: ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo oirán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueran enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Amados, es necesario que lo que se predique sea a Cristo. ¿Por qué? Porque la gente, el ser humano, conoce en su interior de la existencia de un Dios. ¿Verdad? Santiago dice: ¿crees en el Dios? Bien haces. Hasta los demonios creen y tiemblan. Y estoy seguro que usted sale por la calle y le puede preguntar a muchas personas, y el 95% de las personas van a decir: yo creo en Dios, a mi manera. Pero esto no es mérito, porque el ser humano conoce en su fuero interno que Dios existe. De hecho, la palabra de Dios dice que dice el necio en su corazón: no hay Dios. El necio es, para llevarlo más a un contexto, el estúpido. Una persona sin entendimiento dice: no hay Dios. Porque se necesita ser realmente un ignorante para decir que no existe Dios. El apóstol Pablo declara que las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. O sea, solamente con ver la creación sabemos que Dios existe. La creación misma da testimonio de que hay un creador. Y esto es lo que se conoce como revelación general. Al usted ver toda la creación, las lunas, las estrellas, el sol, las plantas, la perfección del cuerpo humano, usted debe decir: wow, hay un creador. Pero este conocimiento general no salva. No salva, amados. La revelación especial de las Escrituras, específicamente en la persona de Cristo, es la que nos salva. Porque solamente a través del conocimiento de Cristo podemos entender que necesitamos un Salvador, necesitamos a Cristo. Y el eje central de las Escrituras es Cristo. Desde Génesis hasta Apocalipsis se habla acerca de la persona y obra de Jesucristo como Salvador. No hay forma de predicar, no hay estrategias para salvar, no hay otra cosa más que predicar el Evangelio de Cristo. Y el problema con lo que sucedía entonces cuando sale la confesión y lo que sigue sucediendo hoy en día es que se generan métodos, se generan estrategias, se generan formas de intentar salvar gente sin Cristo. Y eso vemos que es imposible. Esto nos lleva a una segunda necesidad, y es la necesidad de la predicación. Vamos a ver qué dice Isaías. Les voy a pedir por favor que hagan silencio, si no, no van a entender. Isaías, capítulo 60. Isaías capítulo 60, versos 2 y 3, dice: porque aquí que tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz, y los reyes al resplandor de tu nacimiento. Esto está hablando acerca de la revelación del Evangelio, amado. El profeta Isaías hablaba de cómo la predicación del Evangelio iba a traer luz a las naciones, y concuerda con lo que él mismo profetizaba de Cristo. Él profetizaba acerca de este Rey Salvador que vendría, que traería luz. Ya no habrá más tinieblas, sino que vendría la luz al mundo, la luz que alumbra a todo hombre, la luz que revela el corazón del hombre. Y es solamente a través del Evangelio que los hombres pueden ser salvos. Hay que entender también que esa luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz. ¿Por qué? Porque sus obras eran malas. Pero ahí está, el hecho solamente de que la luz fuese anunciada es parte de la gracia de Dios. Y el conocimiento de esto, amado, es lo que salva. Y no solamente el conocimiento de saber que existe Cristo, sino el conocimiento en creer que Cristo vino y murió por mí porque yo merezco muerte. Solamente a través de esa fe salvadora y el arrepentimiento y el creer en Cristo como único y suficiente Salvador es lo que nos lleva. Resumiendo, vamos viendo hasta aquí que
Lo primero es que la humanidad quebrantada por el pecado no podía salvarse, por tanto necesitábamos la promesa del Evangelio. ¿En quién? En la persona de Cristo. Segundo, podemos ver que la revelación exclusiva del Evangelio viene a través de la predicación bíblica del mismo, no de otra forma. En tercer lugar, vamos a ver que la soberanía de Dios actúa en la revelación del Evangelio. ¿Qué significa esto? Vamos a leer un momentico el párrafo. Dice, la revelación del Evangelio a los pecadores, hecha en diversos tiempos y distintos lugares, con el agregado de promesas y preceptos por la obediencia que éste requiere de las naciones y personas a quienes es concedida, es solo por la voluntad soberana, escuche esto, y el beneplácito de Dios, no apropiándosela en virtud de promesa alguna, no obteniéndose por un buen uso de las capacidades naturales de los hombres, ni en virtud de la luz común recibida aparte de él, lo cual nadie hizo jamás ni puede hacer. Por lo tanto, en todas las épocas, la predicación del Evangelio ha sido concedida a personas y naciones, en su extensión o restricción, con gran variedad, según el consejo de la voluntad de Dios. No sé si entendieron, pero vamos a intentar desencabullar un poco esto. La síntesis de este párrafo es que Dios soberanamente revela su evangelio a quien Él decide. Y esto es algo maravilloso de entender. Fíjense, no le voy a decir algo difícil, le voy a decir esto es algo maravilloso de entender. Y lo vemos desde Juan, y volvemos a hacer este gran énfasis. Y quiero que vaya conmigo a Juan capítulo 3. Ni siquiera lo tenía aquí, pero vamos a verlo rápido. A partir del verso 16, y dice así: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito. Quiero que vean que Dios ama al mundo generalmente, Dios ama su creación y habla de una forma genérica la palabra mundo y dice, ha dado a su Hijo unigénito, y aquí viene la salvedad, para que todo aquel que en Él cree, fíjense, no dice crea como una posibilidad, no, lo dice como algo presente, lo dice de una forma dada, lo dice como algo cumplido, porque en su voluntad es así. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna, porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Vuelvo a hacer la salvedad. El que en Él, que dice, cree, no es condenado. Pero el que no cree, que dice, ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Y esa es la condenación. Fíjense, cuando hablamos de condenación, ¿en qué pensamos? Rápido, alguien que me diga. El infierno, ¿verdad? Cuando pensamos en condenación, pensamos rápido en el infierno. Sin embargo, miren lo que dice Juan. Y esa es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Esa es la condenación. La condenación de la humanidad es ser expuesto al evangelio de Dios y rechazado. No hay una condenación más grande que esa. Rechazar el evangelio, que es el único medio de salvación que por gracia ha sido dado al mundo, constituye una forma de escupir la cara de Dios y decir, no necesito que me salves. Esto es algo realmente digno de que Dios derrame toda su vida. Y a la vez por gracia entender que hemos sido salvos, no por mérito humano, no por obras que nosotros hayamos hecho, sino porque por la soberana voluntad de Dios. Efesios capítulo 1 dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo Jesús, en amor habiéndonos predestinados para ser adoptados hijos suyos por el puro afecto de su voluntad. Porque Él quiso amar, no por obras que nosotros hayamos hecho. Cuando Dios decide salvar, lo hace a través del Evangelio, pero a quien Él decide revelárselo. Vamos a ver qué dice Hechos capítulo 16. Si me estoy pasando en el tiempo, háganme señas. Hechos capítulo 16, verso 7. Dice, y cuando llegaron a Misia, intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu no se lo permitió. Aquí vemos cómo
Cuando Timoteo acompaña a Pablo y a Silas a predicar el Evangelio, iban a ir a predicar al lugar, pero ¿qué hizo el Espíritu? No se lo permitió. De manera que el Espíritu Santo revela a nuestros corazones, primero, a quién vamos a predicar. Y segundo, quien convence de juicio, verdad y pecado, ¿quién es? El Espíritu Santo del Señor. De hecho, nosotros no podemos hacer nada. El mismo Pablo le dice a Timoteo, el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino que debe ser apto para enseñar, que con mansedumbre corrija, por si Dios le concede al que escucha entender y escapar del lazo del diablo al cual está sometido a voluntad de él. Es solamente por la soberanía de Dios. Cuarto y último párrafo, para ir terminando, que ya me estoy pasando en el tiempo. Dice así: aunque el Evangelio es el único medio externo para revelar a Cristo y la gracia salvadora, y es como tal completamente suficiente para este fin, para que los hombres que están muertos en sus delitos puedan nacer de nuevo, ser vivificados o regenerados, es además necesaria en toda alma una obra eficaz e insuperable del Espíritu Santo, con el fin de producir en ellos una nueva vida espiritual. Sin esta, ningún otro medio puede efectuar su conversión a Dios. ¿Qué significa esto, amados? Si bien Dios elige, ¿verdad? Dios nos escoge para ser salvos. Dios propicia a Cristo como medio para pagar por nuestros pecados, pero la salvación no queda ahí, sino que el Espíritu Santo de Dios tiene que venir a nuestra vida para producir la fe y producir el arrepentimiento, para creer entonces, para ser convencidos. Dice, el Espíritu es quien convencerá al mundo de juicio, de verdad y de pecado. Una persona sin la obra del Espíritu Santo por su mera conciencia no es capaz de llegar a la convicción de que necesita arrepentirse de su maldad. Antes se siente cómodo en su maldad, antes se justifica a través de su buena obras y no puede genuinamente decir necesito ser rescatado. Y esto solamente es a través de la obra del Espíritu Santo de Dios. Y el ministerio del Espíritu Santo de Dios en nuestras vidas es producir ese nuevo nacimiento, es dar vida. El apóstol Pablo describe y dice que un alma sin Cristo está como muerta, ¿verdad? De la misma manera que el Espíritu Santo o Dios sopló vida sobre Adán y fue Adán un ser viviente, asimismo Él sopla su Espíritu Santo sobre nosotros y nosotros pasamos de muerte a vida, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, dice Efesios capítulo 2, verso 1. Y esto solamente sucede a través del Espíritu Santo de Dios. Y esta obra es una obra indetenible, es una obra que no puede ser frenada, es una obra que no puede ser estorbada, porque es solamente por la soberana voluntad de Dios y por el poder de su Espíritu Santo que nosotros somos regenerados, pasamos de muerte a vida. El apóstol Pablo dice en Efesios capítulo 2 que la supereminente grandeza del poder de Dios que operó en Cristo Jesús, levantándole de los muertos, está operando en nosotros. ¿Acaso algo pudo detener la resurrección de Cristo? Nada puede detener la obra que el Espíritu Santo de Dios hace en nuestra vida. Ezequiel capítulo 36, a partir del verso 26, dice: y yo traeré un nuevo pacto sobre vosotros, ¿verdad? Dice: y pondré mis leyes en sus corazones y en su mente las escribiré, y pondré dentro de vosotros mi santo espíritu, y quitaré de vosotros el corazón de piedra, y pondré un corazón de carne, y haré que andéis en mis estatutos, guardéis mis preceptos, y los pongáis por obra. Amado, el hecho de que usted y yo hoy vivamos una vida, o intentemos a diario vivir una vida agradable a Dios, es por la obra del Espíritu Santo de Dios. Por eso el apóstol Pablo insiste a los romanos y dice: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, quien quiere que seas tú. En lo que juzgas a uno te condenas a ti mismo. ¿O acaso menosprecias la riqueza de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su bondad te guía al arrepentimiento? Si usted y yo nos arrepentimos, es por el Espíritu Santo de Dios obrando. Esto tiene que traer gozo a nuestros corazones. Como dice el apóstol Pablo en Filipenses 1, verso 16: estando persuadido de esto, del que comenzó la buena obra en nosotros, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. A modo de resumen, amados, en primer lugar, el Evangelio, como la promesa de gracia, es revelado a través de la persona y obra de Cristo. En segundo lugar, la revelación del Evangelio es exclusiva a través de la palabra de Dios. Y esto resume el punto de la sola Escritura.
Primero veíamos solo Cristo, sola Escritura. Segundo, solo gloria de Dios en el tercer lugar, porque solamente por la soberana voluntad de Dios somos salvos. Y cuarto lugar, esta obra es producida y llevada a cabo en el interior a través del Espíritu Santo de Dios. Que el Señor les continúe bendiciendo, amados.